Hola, nuevamente un abrazo muy grande para ustedes. Vamos en esta ocasión a abordar el tema que compete esta semana, que es muy interesante por demás, y es el de la acción de tutela. Para hablar de la acción de tutela, entonces tenemos que recordar lo que es el principio de la conexidad. Recordemos que la Constitución Política nos enseña que hay derechos que, aun cuando no están consagrados o escritos en la Constitución, pues tienen el valor de tal, ¿sí? Y tienen el mismo soporte o sustento jurídico que si fuera catalogado un derecho fundamental. Entonces poníamos algunos ejemplos relacionados con la salud, con la pensión, con la educación, inclusive con los alimentos. Este tema es muy importante tenerlo claro, porque para hablar de la acción de tutela nosotros tenemos que tener claro a la hora de instaurar esta acción, ¿sí? Si en realidad lo que nosotros vamos a alegar o vamos a solicitar es o no un derecho fundamental. Pues muy bien, ¿qué debemos entender por acción de tutela? Por acción de tutela nosotros debemos entender como un mecanismo constitucional de protección y garantía judicial que nos permite recurrir ante cualquier juez, ¿sí? Para que considere si un derecho fundamental está siendo vulnerado o no, y si es así, pues ordene inmediatamente unas medidas que eviten que se siga poniendo en riesgo o vulnerando este derecho. ¿Por qué hablamos de protección constitucional? Porque lo consagra nuestra Constitución en el artículo 86. ¿Y por qué hablamos una garantía judicial? Porque es un juez de la República el que resuelve o toma esta decisión. Digamos que la acción de tutela tiene unas cualidades, unas características. En primer orden, pues podemos decir que es una acción subsidiaria, es decir, que solo se aplica o podemos hacer una tutela si no existe otra forma para defendernos judicialmente. Por ejemplo, cuando el papá incumple con las obligaciones alimentarias respecto de su menor hijo, ¿qué opciones judiciales tiene la mamá para exigirle al papá los alimentos? Una demanda de alimentos, ¿cierto? Cuando el militar es dado de baja en guerra, es decir, lo matan en una confrontación militar, ¿qué opciones judiciales tiene la familia para solicitar una indemnización? Una demanda que se llama reparación directa, ¿sí? Lo que queremos decir es que la tutela solo procede si no existen otras demandas con las cuales nosotros podamos alegar o podamos exigir el cumplimiento de este derecho. Sin embargo, por esa conexidad hay derechos que no siendo fundamentales se tornan fundamentales y que es posible activar una acción de tutela. Por ejemplo, el derecho a la pensión o el derecho a los alimentos de los menores recién nacidos. Una madre de familia que tenga su menor hijo y su papá no cumpla con esa obligación y sea solo ese nicho familiar, la señora no trabaja, el hijo está en sus primeros días de nacido, no tiene cómo proveerle los alimentos y su única fuente de ingresos es el papá, ¿sí? Pues esos alimentos, a pesar de tenerse que exigir por una demanda de alimentos, ¿sí? Se pueden exigir por acción de tutela, porque mientras la demanda hace su curso en el despacho judicial, ¿sí? Nuestro bebé corre riesgo y su salud corre riesgo de verse afectada o menoscabada. Entonces esto pondría en riesgo el derecho a la vida o la pensión. La persona que tiene más de 60 años, es un adulto mayor, ya ha perdido capacidad laboral, vive sola, sí, está esperando su pensión para poderse mantener. Entonces, si no la obtiene con prontitud, pues tendría un mecanismo de defensa que es una demanda laboral para poder exigir esa pensión, pero es muy demorada. Entonces la salud de este adulto mayor pues corre riesgo de afectarse precisamente por su falta de sustento, lo que vuelve a la pensión un derecho fundamental. Entonces tenemos estas dos situaciones, donde el derecho que se alega no es fundamental, pero se torna fundamental por esa conexidad. Y tenemos también el caso, por ejemplo, el del derecho a la educación, donde el niño no es aceptado en la institución educativa porque por razones de religión, por razones de credo, por razones de comportamiento, ¿no? Donde a veces los manuales de convivencia ponen a prueba la garantía real de los derechos mínimos que tienen los menores. Entonces nos niegan el acceso a este servicio educativo y nos toca tutelar sin que haya otra forma de exigirlo. Entonces tenemos ese ejemplo. O también el derecho a la cultura. Entonces no tenemos una demanda que nos permita hacer uso de nuestras expresiones culturales, entonces demandamos para que las instituciones nos den esa oportunidad. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos situaciones donde el derecho no es fundamental, pero se torna fundamental, y donde el derecho es fundamental y no tiene otro mecanismo de protección judicial. Entonces, a eso se refiere subsidiaria, que no exista otra forma de defenderse judicialmente. Inmediata,
La tutela es un procedimiento que se demora 10 días hábiles, o sea que realmente rápida para que la gente pueda exigir su derecho ante un juez. Sencilla, no existe mayor protocolo, no hay dificultad para su aplicación. Es específica porque la acción de tutela solo se utiliza para proteger derechos fundamentales. ¿Cuáles? Los que encontramos del artículo 11 al 41. Y es eficaz porque el juez estudia de fondo si en realidad existe o no una afectación a esos derechos antes de tomar una decisión que revierta o que prevenga que ese derecho se siga afectando. ¿Cuál es la finalidad de una acción de tutela? Pues realmente el propósito de la acción de tutela es que el juez mediante un procedimiento preferente y sumario ordene que se suspendan los actos que están poniendo en riesgo o están soslayando esos derechos fundamentales. ¿Qué es eso de un procedimiento preferente y sumario? Preferente que por encima de cualquier otra demanda judicial que tenga ese despacho, prima la acción de tutela. O sea, pueden haber 25 demandas en cola, pero si entra una tutela hay que atenderla de primero. Por eso se llama preferente, porque priman los derechos fundamentales. Y sumario significa que es de principio a fin y de fondo. Es decir, que se le brinde total atención a la protección de este derecho. Muy bien. Esta tutela tiene entonces unas características. ¿Sí? Ahora sí, unas características, podemos hablar de que hay un titular de la acción, es decir, quien hace la acción de tutela, increíblemente no solamente la puede hacer cualquier persona, natural o jurídica, sino también los menores de edad, sin necesidad del acompañamiento de sus representantes legales. ¿Sí? Lo puede hacer un menor de edad ante las instituciones. Por eso es un procedimiento sumario, porque tampoco tiene que ser por escrito, ¿sí? También se puede hacer verbalmente de acuerdo a la gravedad de la afectación. Pienses en una persona que no sabe leer ni sabe escribir, para darse a entender. Muy bien, ¿qué derechos protege? Sabemos que protege los fundamentales y por conexidad aquellos que, no siendo fundamentales, se pueden tornar fundamentales. Es una acción inmediata, ya sabemos por qué es inmediata, y no procede contra las decisiones de cualquier autoridad. Es decir, nosotros no podemos hacer una tutela contra una ley, contra un decreto, contra una resolución. Solamente podemos tutelar violaciones a los derechos fundamentales en lo que tiene que ver con el quehacer institucional de las diferentes entidades o instituciones. Muy bien. ¿Quién es el juez competente y cuál es el procedimiento para una acción de tutela? Cualquier juez de la República puede resolver una tutela. Desde el juez civil municipal hasta un magistrado de las altas cortes puede resolver una acción de tutela. ¿Sí? Es de acuerdo a quien se le asigne por reparto. ¿Y cuál es el procedimiento? Entonces, la persona elabora el escrito o formula la acción de tutela, la radica en el juzgado hace un reparto, una vez entra al despacho del juez, el juez tiene 10 días, ¿sí? Después de esos 10 días toma una decisión, si la decisión es favorable, ordena en 48 horas que cesen todos esos actos que ponen en riesgo o vulneran estos derechos, ¿sí? Si no es favorable, la persona tiene la oportunidad de hacer uso de su derecho de defensa y contradicción, lo que muchos conocemos como apelación, ¿sí? Y esa apelación consiste en que dentro de los 5 días siguientes a la recepción de ese fallo, pues entonces nuestro usuario o nuestro tutelante le dice al juez que no está de acuerdo con la decisión, que por favor se lo remita al juez de superior jerarquía. Cuando eso entra al juez de superior jerarquía, entonces ya no se demora 10 días, se puede demorar hasta 20 días. ¿Sí? Si la decisión es favorable, pues entonces revoca o anula la que se hizo primero, y si es desfavorable, pues se confirma, y ya si es desfavorable, pues podemos acudir a una tercera instancia, que es ante la Corte Constitucional, que es la instancia máxima en defensa y protección de los derechos humanos, a través de un recurso de queja. Bueno, ¿cuándo no procede la acción de tutela? ¿Cuándo no tenemos que hacer una acción de tutela? O más bien, no es viable hacerla porque no la van a negar, ¿sí? Pero pues primero lo que dijimos ahorita, que es cuando existen otros tipos de demandas para poder exigir nuestro derecho. Lo segundo es cuando se trata de proteger el derecho al habeas corpus. A pesar de que el habeas corpus es un derecho fundamental, el habeas corpus tiene su propio procedimiento. Recordemos que el habeas corpus es cuando una persona es privada de su libertad, ¿sí? Si en 36 horas no se le han imputado cargos, pues hay que ponerlo en libertad, pero eso tiene su propio procedimiento como es, como el de un derecho de petición. No procede la acción de tutela. Cuando se pretendan proteger los derechos colectivos, que son los sociales, los económicos, los culturales, los colectivos y del ambiente, que son los de segunda y tercera generación. ¿Significa esto que la tutela solo es para derechos fundamentales?
¿sí? Solo es para derechos fundamentales. Cuando la afectación a esos derechos, así sean fundamentales, es tal que hubo un daño que ya no se pueda corregir. Si a ese menor que no se le está dando los alimentos se muere de hambre, ya la tutela no sirve para nada porque la tutela no sirve para reparar, la tutela sirve para evitar o para prevenir que se consuma el daño. Si producto de la ausencia de esa pensión nuestro adulto mayor se muere, pues entonces ya no se puede tutelar porque entonces ya no hay nada que hacer, nuestro adulto mayor se murió. ¿Sí? Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto, no es nada más que cuando se trate de normas, sea de cualquier tipo. Acuerdos, ordenanzas, leyes, no podemos tutelar contra esos actos por el hecho de que son normas, ¿no? Bueno, muy bien. Eso en cuanto a la acción de tutela. Ahora, ¿cómo se realiza una acción de tutela? Es muy sencillo. Una acción de tutela es un escrito. Ustedes lo van a encontrar dentro de la rúbrica evaluativa, que es la tarea para esta semana, con indicación de las páginas que deben consultar. Entonces, es un escrito donde usted referencia ciudad y fecha, referencia también la autoridad a la que va dirigida la tutela, es decir, señor juez, reparto, porque entre ellos hacen un reparto. Inicia con la descripción de sus datos personales o de la persona que va a tutelar, en representación de quién y por qué va a tutelar, es decir, la explicación de cuál es el derecho que se considera vulnerado. Pasamos a una parte que se llaman los hechos, ¿sí? Yo lo llamo el sector de, o el acápite del chisme, porque es donde usted le cuenta la historia al juez, ¿sí? Sobre, bueno, de manera pormenorizada, qué fue lo que ocurrió, en qué condiciones, por qué, es decir, detallando muy bien las condiciones de modo, tiempo, lugar, justificando muy bien cada punto de manera individual y enumerada aparte, ¿sí? Pasamos después a una parte que se llama las pretensiones. Yo lo llamo la solicitud de los favores. Es la parte donde nosotros le pedimos al juez qué es lo que queremos con esa tutela, pues básicamente evitar que se siga vulnerando ese derecho fundamental A que ya mencionamos en la parte de arriba, ¿sí? Luego pasamos a una parte muy importante que es el juramento. Cuando uno está elaborando una acción de tutela, tiene que declarar bajo gravedad de juramento que no ha iniciado otra tutela u otro procedimiento relacionado con ese mismo hecho, ¿no? Porque la tutela solamente se puede enervar una sola vez. Si usted tutela más de una vez por el mismo hecho, entonces está incurriendo en algo que se llama la temeridad, y la temeridad se sanciona con improcedencia o con rechazo inmediato de la demanda. Y finalmente pasamos a la parte de las pruebas, que es donde usted va a anexar los documentos que van a servir de soporte de prueba de esa acción que usted está alegando, los anexos, ¿sí? Que son los documentos físicos que van a soportar esas pruebas, y finalmente las notificaciones, que es donde usted indica dónde desea que le informen o que le remitan el fallo una vez salga, tanto para usted como para la parte tutelante, y la firma suya, que es la de quien tutela, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta que la tutela es un escrito simple, sencillo, puntual, ¿sí? Ustedes cuando abran su rúbrica evaluativa, allí se les va a indicar muy bien, ¿sí? En qué páginas van a encontrar los modelos respectivos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mirar muy bien en esta parte del módulo y van a encontrar la minuta o el modelo de cómo debe realizarse una acción de tutela, ¿sí? Ya vamos a analizar la rúbrica evaluativa. Entonces, eso usted lo va a encontrar exactamente en las páginas 26 y 27 del texto de referencia para esta clase. Allí va a encontrar el modelo de la acción de tutela, ¿sí? Ahora, muy bien, ¿en qué consiste la actividad para esta semana? Que por demás es la primera nota parcial de este curso virtual de Constitución Política. Muy bien. Dice nuestra rúbrica que a partir de las herramientas digitales sugeridas desde el módulo de Constitución Política, página 23 a 31, pero usted se va a detener en las páginas 26 y 27, ¿sí? Desarrollar de manera individual o en grupos de trabajo una acción de tutela
siguiendo el modelo contenido en las páginas 26 y 27, escogiendo uno de los casos contenidos en el taller que se denomina Construyamos una acción de tutela. Ya les voy a plantear los casos para que ustedes, de acuerdo con su decisión o disposición, se inclinen por alguno y lo desarrollen. Esta rúbrica tendrá plazo para presentarse del 18 de agosto, martes, al 23 de agosto a las 12 de la noche. ¿Sí? Entonces, allí en este documento, en las páginas 26 y 27 van a encontrar el modelo de cómo se realiza la acción de tutela. Ustedes solamente van a reemplazar datos. ¿Qué es muy importante que usted tenga en cuenta a la hora de elaborar su acción de tutela? Explicar muy bien, consultar fuente en caso. ¿Cuál es el derecho que se considera violado? ¿Por qué? Y explicar a profundidad las razones de forma y de fondo de por qué ese derecho puede estar vulnerado o puede estar violentado. Ese es el secreto de la acción de tutela. Recordemos que siempre que hay una acción de tutela hay dos derechos en pugna, ¿sí? Hay dos derechos fundamentales y el juez debe de inclinarse por uno y se inclina de acuerdo a la argumentación que haya. Porque como los derechos fundamentales no se pueden prohibir y no hay un derecho fundamental más importante que otro, sino que todos son fundamentales, entonces hay que tomar la decisión por alguno que sea el que más prevalencia tiene por el escenario o el contexto como se está dimensionando, se está proyectando. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos la ponderación de derechos. Nuestra actividad evaluativa para esta semana está diseñada para eso, para explorar muy bien cómo es la forma en la que vamos a realizar nuestra ponderación de derechos. Entonces, son tres casos, usted va a escoger uno para realizar su acción de tutela. Entonces, el primer caso es el siguiente. Dice que Pedro es el padre de Juan, un joven de 19 años que sufre una enfermedad desconocida en la sangre, que lo tiene en estado de inconsciencia durante 8 días y que le exige ser transfundido con sangre del mismo factor RH para que sus funciones vitales operen adecuadamente. Pedro y Juan, es decir, padre e hijo, pertenecen a una religión que prohíbe la ingesta o el uso de la sangre del otro ser vivo para el cuerpo propio. La madre de Juan no va a esa iglesia o no pertenece a esta religión, no practica dicha fe y se encuentra muy angustiada con la situación de su hijo porque se puede morir. Pedro, o sea, el papá, piensa que transfundir al hijo viola su credo religioso por cuanto no se le permite ejercer y practicar su fe en debida forma y bajo su propia libertad. La madre busca por todos los medios que se y sobre la voluntad de su esposo, obviamente, lograr que le practiquen el procedimiento médico y que a Juan le hagan la transfusión. Su madre tiene su mismo tipo de sangre y está dispuesta a salvarle la vida a su hijo. Entonces tenemos aquí dos derechos en pugna. El primero, el derecho a la libertad de religión, ¿sí? O la libertad religiosa. Y segundo, el derecho a la vida. ¿Cuál de los dos derechos habrá que respetar? Con seguridad, si el hijo practica la religión y es transfundido, cuando despierte o esté consciente, se enojará porque le practicaron el procedimiento, su mamá le compartió de su sangre porque tienen el mismo RH, pero se le salvó la vida. O primará el derecho a la vida por encima del derecho a la religión, porque tanto padre e hijo que profesan esa religión no comparten estos procedimientos y por ende habrá que respetarle su derecho a morir dignamente. Entonces, si usted se inclina por este caso, debe de sopesar o realizar equivalencia de derechos sobre el derecho a la libertad de religión y el derecho a la vida. Vamos a mirar este segundo caso. Si usted se inclina por este segundo caso, entonces esta es la historia. Daniel es un joven transgénero de 17 años que cursa 10º grado en un colegio público de la ciudad. Dicho colegio determina que el comportamiento de Daniel vulnera el manual de convivencia porque su comportamiento es escueto, es decir, es abierto, ¿no? Liberal, y según las directivas, Daniel con su forma de vestir, expresarse y la amistad tan arraigada que tiene con sus demás compañeros, pues ha sabido ganarse la aceptación del grupo, pone en riesgo la honra de sus demás miembros de la comunidad académica, es decir, Daniel cae muy bien, porque es escueto, es abierto, es liberal, pero es transgénero, ¿sí? El rector del colegio decide llevar el caso al consejo directivo de la institución y lo expulsa, condicionando su ingreso a que sus padres certifiquen que Daniel ha iniciado un tratamiento psicológico y a que porte su uniforme masculino. Si Daniel no va al psicólogo y no porta su uniforme masculino siendo un chico trans, entonces no puede entrar a la institución. Lleva una semana sin ir a clases porque le restringen el ingreso. Entonces aquí tenemos dos derechos en pugna, ¿no? El derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la educación. ¿Cuál de los dos primará? Entonces habrá que hacer la ponderación de derechos.
Finalmente, si usted se decide por el tercer caso, entonces tenemos la situación de Sasha Tatiana. Sasha Tatiana es una reconocida mujer que ejerce la prostitución en el sector del Parque del Agua de la ciudad de Manizales. Su personalidad liberal y expresada en su atuendo y modo de caminar le permiten identificarse con mucha facilidad. Es decir, usted de lejos sabe que es ella, porque es así muy estridente, muy excéntrica, ¿no? Sasha lleva ejerciendo la prostitución su trabajo en el sector desde hace varios años. Sin embargo, con las mejoras que le realizaron al Parque del Agua, muchas familias confluyen para que sus hijos e hijas tengan un rato de esparcimiento. La Junta de Acción Comunal en el sector, a través de su presidente, decide expulsarla del punto donde ejerce la prostitución en compañía de un policía, es decir, el presidente se va con un policía y la expulsa por presuntos actos que afectan la moral y la convivencia del lugar por la cantidad de niños que se recrean allí. Entonces, aquí tenemos dos derechos en pugna. El derecho al trabajo de Sasha, que toda la vida ha ejercido la prostitución y tiene derecho a ejercitar y hacer con su cuerpo lo que desee, merced pues, de su libre desarrollo de la personalidad, más toda la vida ha vivido de eso. Y segundo, la libertad de conciencia de las mamás, ni siquiera de los niños, porque con seguridad los menores no se darán cuenta que allí existe una trabajadora sexual que es estridente o que vende sus servicios sexuales. Entonces, si los niños, en este caso en particular, son el tema de discusión, hay que sacarlos, porque el problema no es con los niños, el problema es con la creencia o con la conciencia de los padres versus el derecho al trabajo de Sasha. ¿Cuál de los dos derechos debe primar? Allí entonces usted hará el ejercicio pormenorizado y a detalle. Bueno, muy bien. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. Espero les haya sido de interés y con seguridad estaremos obteniendo un producto muy interesante con estas acciones de tutela. Nuevamente, muchas bendiciones y bueno, nos encontraremos la próxima semana. Hasta luego.